Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ramírez Espino y a mí me toca continuar con los temas que hemos estado abordando sobre Lean Manufacturing. En esta ocasión necesito explicarles una herramienta que es muy importante dentro de toda esta filosofía, la cual conocemos como BCM o Value Stream Mapping si empezamos a ver cuál es el significado de sus siglas. A lo largo de la presentación voy a explicarles algunas generalidades que giran en torno de los BCM y al mismo tiempo vamos a ir descubriendo los pasos necesarios para irlos construyendo, los tipos de BCM que existen, los iconos que normalmente se utilizan para poder plasmarlos de una manera gráfica y por obvias razones también vamos a tratar de utilizar un ejemplo que es didáctico, pero que al final de cuentas nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo es que se realizan este tipo de mapas o BCM. A continuación, lo que quiero poner para ustedes es ciertos conceptos que son necesarios entender. Cuando hablamos de BCM, siempre decimos que es sobre la cadena de valor, pero hay que definirla. Una cadena de valor se puede decir que son todos los pasos necesarios para poder entender cómo un producto va fluyendo desde que es una materia prima hasta que llegó al cliente, cuando ya es un producto terminado. Y en la cadena de valor vamos a notar también qué actividades agregan o no valor al mismo. Después, pues de lo que hemos estado ya comentando que vamos a hablar el día de hoy, los BCMs. El BCM es una técnica gráfica que nos va a permitir visualizar todo nuestro proceso y vamos a poder entrar en detalles sobre cómo es el flujo por completo, tanto los de información como los de materiales necesarios para que un producto o servicio llegue pues hasta las últimas instancias. Con la técnica también se busca identificar las actividades que no agregan valor. Esa es una de sus principales funciones, porque esas actividades que no agregan valor son perjudiciales para nosotros y necesitamos eliminarlas. Se podría decir, en otras palabras, que un mapeo de cadena de valor le va a servir a la organización para saber en qué situación está y a qué situación quiere ir. Va a permitirle que encauce en mejoras. Es importante también entender que cuando hablamos del mapeo, no queremos decir que con esto ya nuestros problemas fueron solucionados por completo. Sería un error intentar seguir esa pauta. El mapa es como una radiografía de lo que está ocurriendo en la empresa. La radiografía como tal no nos va a traer soluciones. Necesitan tomarse decisiones para soluciones posteriormente, pero al menos pues con el mapa vamos a ver dónde están los problemas y qué tendríamos que hacer para mejorarlos. Algo que también vamos a lograr con el mapa es descubrir cuál es nuestro lead time, el tiempo que va a comprender desde que inicia un proceso de producción hasta que se completa. Y dicho proceso pues va a incluir todas esas actividades que tienen o no valor agregado. De hecho, con el lead time lo podemos utilizar como un indicador. Nos vamos a dar cuenta después que todas esas mejoras de Lean Manufacturing que hacemos van a estar haciendo efecto siempre y cuando notemos también que el lead time se va reduciendo. Hay ciertos beneficios al utilizar los BCM. Ya he estado platicando un poco sobre ellos, pero aquí pues podemos ir directo al punto. Nos va a ayudar a saber dónde empezar un plan de implementación de mejoras. Nos va a permitir también conocer de una mejor forma los procesos y determinar qué herramientas de Lean específicas a utilizar. También algo importante a comentar aquí es que no hay que empezar a hacer mejoras solamente porque tenemos una corazonada o porque pensamos que hay que implementar de manera aleatoria donde creemos que deberían de ser, sin haber comprendido nuestros procesos antes. Por eso es que el BCM es una alternativa muy buena para poder iniciarnos en el conocimiento. No vamos a empezar a hacer mejoras de manera aleatoria. Necesitamos primero analizarlo de forma detallada. Y el BCM nos va a permitir. Hay dos tipos, los pueden estar viendo ahí. De manera muy breve, aunque vamos a verlos ya más detallados más adelante. Uno es el del estado actual,
que como su palabra lo dice, nos va a decir exactamente cómo estamos. Y el del estado futuro, hacia dónde queremos ir. De hecho, el del estado futuro se basa en el del estado actual. Hay, de hecho, cierta diferencia entre uno y otro, si la pueden alcanzar a visualizar. Porque aquí es donde ya estamos buscando simplificar lo que ya tenemos, ya con mejoras. Se necesitan pasos para poder aplicar el BCM. No podemos simplemente hacer lo que querramos hacer. Necesitamos seguir una metodología. El paso número 1 es seleccionar una familia de productos. Y esa familia es con la que se va a trabajar el mapa de cadena de valor. Existen muchas herramientas como la matriz PQ sobre PR, cantidad de productos sobre ruta de producto, y esta herramienta pues, te va a ayudar a identificar cuál es el producto o en algunos casos los productos en los que deberías concentrarte. Si no vas a utilizar esto, probablemente te puedas basar en un análisis ABC o en un Pareto. Es importante definir la familia de productos en la que nos vamos a basar y por qué basarse en esa, ya que algunos lo que llegan a hacer es decir, voy a hacer un mapeo de procesos del primer producto que se me vino a la mente o del primer proceso que se me vino a la mente, sin haber hecho un análisis. Si estos esfuerzos queremos que sean fructíferos o que valgan la pena, hay que concentrarnos en hacer un mapeo de las áreas más importantes primero. El paso número 2 es crear el mapa de la cadena del estado actual. Y ahí vamos a estar muy interesados en notar cómo se ven las cosas en el presente, no en la forma que deberían de verse o para la cual fueron hechas. En otras palabras, lo que vamos a hacer es dibujar la situación que estamos viendo en vivo, a todo color, en papel. Y que ese papel es un punto muy importante, o que llegan a decir muchas personas que es importante, porque si se traza en papel, pues hay muchas oportunidades de que de verdad te concentres en comprender el proceso, que puedas borrar, que puedas agregar nuevas cosas. Digamos que lo vuelve más flexible. Ya después, si por fines de comprensión o de estética lo quieres pasar a través de un software, pues es bienvenido. Aunque cuando se hace las primeras ocasiones, se recomienda que sea a través de papel. Y entre otras cosas, también cuando vas a trazar el mapa del estado actual, se recomienda que te formes de un equipo multidisciplinario que conozca el proceso, que conozca cuáles son las partes que lo comprenden, el flujo de materiales, el flujo de información, para que tengas pues una visión más amplia y no solamente la que una persona pudiera notar. De hecho, se pide que con este equipo recorran el proceso a pie y que vayan haciendo sus apuntes. Pueden incluso cada uno trazar su propio mapa para que se note cómo lo están visualizando y entre todos pues llegar a un común acuerdo. El tercer paso es el crear el mapa de cadena de valor del estado futuro. Vamos a partir del actual y ya pues al hacer este mapa tenemos una visión más amplia. Lo que se suele hacer normalmente en los mapas de estado futuro es encontrar ya las mejoras, plasmarlas ahí. Normalmente son que de verdad se haga fluir el material, es decir, que haya un mejor flujo de materiales, o también empezar a reducir los inventarios o los tiempos de espera que hay entre pasos. Eso se empieza a plasmar ya en el mapa del estado futuro, normalmente. Pudieran ser otras cosas. Por último, se crea un plan de acción. Y en pocas palabras es formar un plan para luego ejecutarse, utilizando las herramientas de Lean que sean pertinentes para este proceso. BCM utiliza sus propios iconos para poder ilustrarlos. Aquí los estamos viendo de manera general. Voy a explicar algunos de ellos con más detalle, pero para fines ilustrativos aquí podemos ver varios iconos. Estos iconos nos van a marcar el flujo de procesos, las actividades de valor, y cada uno de esos iconos tiene sus significados específicos. De hecho, pretendemos con ellos estandarizar la forma en la que nos estamos comunicando. No existe una norma oficial que hasta ahora nos diga solamente se utilizan estos iconos, pero ya llevado a la práctica sí notamos que hay una serie de iconos que suelen repetirse o que suelen ser muy comunes.
Hay que apegarnos a ellos para poder lograr un estándar y que la información que estemos viendo sea la misma para todos, que la pueda comprender alguien interno de la empresa o alguien externo. Tampoco existe una regla que nos impida crear nuevos iconos. Es cierto que ya hay algunos, pero no todos a veces son los que aplican para casos particulares de una empresa. Se pueden crear siempre y cuando se defina muy bien qué significan y las personas involucradas puedan entenderlos. Aquí podemos ya observar, como les decía, de manera más detallada el icono y qué significa. Por ejemplo, tenemos el de procesamiento, de producción o realización de un servicio. Esto va a representar un proceso, máquina, departamento o operación. Depende del número que haya, pues va a representar la cantidad de máquinas o departamentos. Las fuentes externas, que suelen representarse como una fábrica, si las ponemos al inicio del proceso significa que es un proveedor y si las ponemos al final significa que es un cliente. Los recuadros de datos son algunos de los que vamos a ver más presentes y en esos recuadros vamos a plasmar información que es fundamental de indicadores que tienen que ver mucho con el proceso de fabricación. Otros iconos son los de inventarios. Aquí podemos notar que es en forma de triángulo con una I y ahí vamos a anotar el inventario almacenado que hay entre procesos. Debajo del triángulo vamos a poner la cantidad. En los envíos externos vamos a plasmarlos con un carro y esta es la unidad de transporte en la que se están haciendo los envíos y dentro de ese carro podemos ver la frecuencia con la que se hacen los mismos. Tenemos una flecha, la cual es de push. Significa que se están empujando productos. A veces no se produce de acuerdo a lo que nos están demandando, simplemente se hacen productos por hacerse. Entonces eso se va a representar como push. Una flecha que es entrecortada. Una flecha, pero que esta es gruesa, y es importante que sea gruesa porque hay más flechas, es el movimiento de materiales al siguiente paso de los procesos. Esto que parece como, no sé, una estantería, probablemente, es un supermercado. Son inventarios. Si bien los inventarios no desaparecen por completo, sí los tenemos, pero de una forma muy controlada. Y cuando son controlados, es supermercado. No entendamos esto como los inventarios que solamente se hacen porque sí y no llevan tanto control. De hecho, esos son los que se representaron por triángulo. Después tenemos la retirada, que es una flecha curva. Significa que hay que tirar de los materiales, usualmente de un inventario controlado, es decir, de los supermercados. Y este que aparece como FIFO, significa que la transferencia de cantidades controladas de material entre procesos va en una secuencia FIFO. First in, first out, o lo primero que entra es lo primero que sale. Otro icono es el de flecha, pero ya más delgada, a diferencia de la que mostrábamos hace rato. Significa que hay flujo de información, pero de manera manual, es decir, a través de hojas, papel, de algo físico, informes. Y si queremos representar el flujo, pero ya de manera electrónica, entonces utilizamos la flecha que parece un rayo. Esto significa que hay intercambio electrónico a través de cosas como el EDI, internet, correo, etc. El cuadro de información describe el flujo que hay de información concreta. Se va a anotar el título del documento. Luego vienen los de Kanban. De Kanban hay muchos, pero sí se diferencian entre uno y otro. Por ejemplo, con línea punteada significa Kanban de producción. Es una tarjeta o dispositivo que nos va a decir OK para producir, ¿qué? Y la cantidad que se necesita producir y entregar. La retirada de Kanban es una tarjeta o dispositivo que va a indicar al que está manejando los materiales que debe obtener y transferir después. La señal Kanban con triángulo, Kanban por lote, señala cuando se alcanza un punto de pedido y se tiene que hacer entonces otro lote. La secuencia de tiro o jalar proporciona instrucciones para producir inmediato un tipo y cantidad, normalmente de una unidad. La tarjeta Kanban significa que hay un indicador de en qué lugar está, dónde se recoge y llevan a cabo.
El Kanban por arriba o por lotes es el envío de cantidades representadas en grupos o lotes. La nivelación de carga se utiliza también para los lotes Kanban para que se suba de nivel de producción. Y el Go See o vaya a ver es ir a ver la programación de la producción. Se hacen ajustes de los programas basados en estar verificando los inventarios. Otro muy importante es el de Kaizen, burbuja de mejora. Son como unas explosiones que suelen indicarnos las necesidades de mejora de un proceso. En estas burbujas Kaizen vamos a encontrar qué se tiene que hacer para implementar. El buffer o inventario de seguridad, como su palabra lo dice, necesitamos inventarios mínimos para que el proceso funcione y esas cantidades van a ser anotadas. El operador son las personas, pero aquí pues, lo encontramos representado como una persona vista desde arriba. Y también dependiendo de qué cantidad de personas haya, se va a ir anotando el número. Las horas consumidas, el horario o la línea de tiempo, como mejor se le conoce, muestra los momentos en que el proceso añade valor al producto y los tiempos de espera. Por último, el tiempo total es un icono donde vamos a encontrar otros datos que nos van a decir el tiempo total que el proceso aportó un valor añadido al producto y los tiempos totales de espera. Luego viene la puesta en marcha. Ya habiendo analizado los iconos principales y algunos conceptos, hay que empezar a ver cómo se va a hacer un mapa de procesos. Como les había dicho en el paso 1, hay que definir la familia de productos que vamos a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo que no va a tener que ver ya con el trazado del mapa de estado actual, pero nos sirve de todos modos para empezar a hacer unos primeros análisis, para entender cómo funciona la elección del producto que es más importante para nosotros. Se llama la herramienta matriz de cantidad de producto. La premisa básica es que pues, aquí se van a identificar productos de mayor volumen para que sean mejorados primero. En esta hoja que estamos viendo encontramos una hoja de ruta que consta de 2 pasos. Colectar datos de salida de la producción, tanto en unidades enviadas como en cifras de ventas, y crear un diagrama de Pareto. Con estos datos ya se puede identificar dónde se va a enfocar primero, por ejemplo, los productos de mayor volumen. Puede pasar también que en algunos casos 2 productos sean los que resulten como importantes, entonces habrá que ver en cuál enfocarse. Si se dan cuenta, el ABC se puede decir que es el que tiene mayores unidades enviadas, pero por otro lado, basados en las ventas en dólares, se podría enfocar en el producto XYZ. En este caso, ya dependiendo de la persona que esté realizando el proceso, se va a dar cuenta cuál debería poner o en cuál debería enfocarse. La matriz de ruta del producto también es otra forma en la que pues, podemos basarnos. Si los resultados de la matriz quedaron como que inconclusos, no estamos decididos todavía por qué hacer, se puede usar la matriz ruta del producto y aquí se puede aprender cómo cada familia de productos se va moviendo a través del proceso. Por ejemplo, hay ciertos productos que pasan a través de las mismas máquinas y si esto es así, se pueden agrupar y crear ya en conjunto con esos dos un mapa que cubra esos 2 productos. Aunque también, por muy efectivas que sean una u otra herramienta, se pudieran combinar y pueden funcionar bien de manera individual. De hecho, eso es algo que se recomienda. Volviendo a como estábamos hablando de los productos ABC, por ejemplo, o el XYZ, el ABC era el que tenía mayores unidades vendidas y el XYZ generó la mayoría de dinero. Entonces, cuando se vieron las rutas, según el ejemplo, se dieron cuenta que ABC y QRS también pasaban por los mismos pasos de fabricación y que el producto QRS quedó en segundo lugar en dólares de venta y en tercer lugar en unidades enviadas. Así que en el ejemplo, el equipo decidió trazar un mapa de cadena de valor de los productos ABC y QRS juntos. Esto puede sonar muy simple a primera impresión, y de hecho sí lo es,
porque en la vida real pues, los ejemplos son más complejos, pero es una manera de ilustrarlo. Al final de cuentas, los pasos a seguir son los mismos. Ahora viene la creación del BCM, del primero, del estado actual. Aquí estamos tomando, según los datos que tenemos, un ejemplo ficticio de una fábrica que produce sándwiches de crema de cacahuate y mermelada, llamados PB&J, y la compañía también que está involucrada es KBIR. El paso número 1, antes de empezar a hacer trazos en una hoja, es calcular el takt time. Y no deberíamos hacer otra cosa después, o más bien no deberíamos hacer ninguna otra cosa hasta que no hayamos calculado el takt time. Es muy importante porque nos va a indicar el ritmo de producción. En el ejemplo que están manejándonos aquí, la demanda diaria que nos están indicando es de 700 piezas, con detalles como que los turnos son de 8 horas, hay 30 minutos de descanso para cada turno, solamente hay un turno en el día y es durante 5 días a la semana. Al hacer los cálculos, el takt time es de 39 segundos por pieza. En pocas palabras, necesitamos producir una pieza terminada de PB&J de sándwich cada 39 segundos para poder satisfacer la demanda que está requiriendo el cliente. Aquí podemos ver ya los primeros trazos. Vamos a ir agregando más. Los estamos poniendo de manera digital porque es más práctico para visualización. Pero recordemos que lo ideal es empezar a través del papel. Se tiene que empezar a recorrer el proceso. Hace rato lo había mencionado. Hay que recorrer el proceso de manera rápida en conjunto con el equipo que se creó para poder entender cómo funciona el flujo. También es importante definir dónde va a iniciar y dónde van a terminar. Dicho esto, entonces ya empezamos a escribir nuestros primeros bosquejos. Tenemos en la esquina superior derecha la parte del cliente con este icono. Y también acá arriba encontramos un cuadro de información donde anotamos la demanda mensual diaria, el takt time que obtuvimos hace unos momentos. Ahora hay que ir hasta el final. Eso creo que no lo había mencionado, pero para poder empezar a trazar nuestro mapa necesitamos enfocarnos en las actividades finales, las que están más cercanas al cliente, e ir pues de atrás para adelante. Las actividades que están más cercanas al cliente son las que agregan más valor, o eso se puede decir, y ellos son los que nos van marcando el ritmo. Entonces es importante empezar desde ahí. Como ya venía mencionando hace un momento, hay que seguir haciendo nuestros bosquejos, hay que seguir poniendo iconos y pues hay que enfocarse también en esta parte. Lo que estamos notando más es que se agregaron los de flujo de material. Son la parte de abajo del mapa. Hay unas cajas de datos y pues si no cuentan, perdón, hay unas cajas de proceso y unas cajas de datos. Y si las cajas de datos no tienen toda la información que necesitáramos, hay que empezar pues, a buscar, a tratar de obtenerla, a tratar de medirla por nosotros mismos. De hecho, siempre se pueden hacer modificaciones, aunque no lo tengamos. Y se puede hacer en cualquier momento. Luego de estudiar el proceso, según el ejemplo, las personas que estudiaron el proceso de manufactura de KBIR aprendieron que cada paso del proceso va a constar de un operador. Ahí lo podemos ver con el icono y con el número 1. Y además se recolectó información de tiempo de ciclo. Ahí lo pueden ver también abajo. Lo que no se puede ver aquí es índice de defectos o tiempos de cambio de modelo, pero eso es información que se puede recolectar después. Ahora tenemos el mapa, pero ya con los inventarios y los tiempos de espera. Una vez que ya se tienen todos los pasos del proceso y las cajas de datos, que son las que vimos anteriormente, ahora sí se agregan los inventarios representados por un triángulo con una I dentro de ellos y abajo la cantidad. Tenemos en cada, las podemos notar ahí. Y también, pues algo que nos menciona el ejemplo es que es importante convertir esas piezas en días de suministro. Para hacer esto se divide
el número de piezas de la demanda diaria que usamos para calcular el takt time. Entonces, si la demanda diaria promedio es de 10 piezas y tiene 20 piezas en un inventario entre el paso A y el paso B del proceso, significa que tienen 2 días de suministro, 20 sobre 10, entre estos procesos. Anotamos también el número en nuestra línea, que es la de tiempo, pero esa línea la vamos a encontrar más adelante. Por otro lado, el ejemplo nos dice que no hay que tratar de trazar cada uno de los números, sino elegir los que son componentes clave para comenzar. Siempre se van a poder agregar más conforme se vaya avanzando. En el ejemplo se puede decir que se eligieron 2 piezas de pan como subensamble, ya que ambas se mueven juntas a través de la línea de producción, y no se está tomando en cuenta la materia prima, crema de maní ni mermelada a estas alturas, ya que el equipo de expertos de la cadena de suministro de KBR decía que negoció un contrato con la empresa Sansklut de inventario para que este no se acumule en la línea. Durante el estudio también se descubrió que como ejemplo había 486 subconjuntos, es decir, 972 piezas de pan, entre la estación de aplicación de mermeladas y la de empaque. Esto equivale a 0.69 días de suministro, que son 486 unidades sobre 700 de demanda diaria. Y por último, durante ese recorrido que hicieron en el proceso, se dieron cuenta que cada paso del proceso trabajaba de manera aislada, lo cual digamos que no es bueno. Por ejemplo, la chica que estaba trabajando en el paso de aplicación de la crema de maní, decían que producía las unidades que ella podía y simplemente las iba empujando hacia el paso de la aplicación de mermelada. Eso es el método empuje. Recordemos que hace rato encontramos un icono para ello. Y pues lo podemos ver como la línea discontinua a través del triángulo amarillo. Luego se va a dibujar el flujo de la información. Si queremos saber la información que hay de manera manual, lo vemos a través de líneas rectas. Si es electrónica, pues a través de rayos. Durante el proceso se dieron cuenta que también había que dibujar una caja de control de producción. Y en esta, algunos pueden decir que se incluye el MRP, Planeación de Requerimientos de Materiales. En este caso, la empresa sí contaba con uno y la mayoría de los sistemas de producción por lotes, pues típicamente se ve que muchas líneas rectas van hacia la caja de MRP y estas recaen a cada una de las cajas de los procesos. En el ejemplo también se puede ver que se programaba la producción de cada paso de manera aislada. Es decir, que cada estación de trabajo obtenía una programación de producción individual y se señala con flechas también, derechas o de rayo. Y ahí vamos a ver cómo va fluyendo la información. Aquí el cliente de PBJ enviaba una predicción de 30 días de manera electrónica. Además, también tenía órdenes diarias de manera electrónica. Y por lo contrario, PBJ le enviaba la predicción de suministro semanalmente al proveedor de manera digital. Ahora hay que agregar la línea de tiempo. Hace rato la había mencionado. Esta está abajo del mapa y nos va a ayudar a separar el tiempo de ciclo del valor agregado, que fue lo obtenido en las cajas de datos, del tiempo sin valor. De hecho, si se pueden dar cuenta, tiene unos tiempos arriba, otros abajo. El último paso es sumar todos los tiempos de ciclo de valor agregado y anotarlos en la línea, hasta el final de la línea de tiempo. Podemos verlos en esta caja. En el ejemplo, el tiempo de ciclo total de valor agregado suma 97 segundos y el total del inventario sin valor agregado es de 2.39 días. Y al tiempo de inventario total se le va a llamar tiempo de entrega o lead time. Para poder calcular la eficiencia del ciclo de proceso, aquí en el ejemplo se dividió el tiempo de valor agregado entre el tiempo de entrega. Al hacer eso se obtuvo un 0.15%. Hasta ahí ya terminamos el mapa del estado actual. Ahora se van a ver pues qué mejoras se tienen que realizar. Ahí es donde también procedemos a veces se procede a dibujar las explosiones de Kaizen.
Ahora llegamos al mapa de estado futuro. Necesitamos tomar en cuenta datos que recientemente acabamos de ver. Por ejemplo, que hubo un tiempo de entrega de 2.39 días, un tiempo total de valor agregado de 97 segundos y un proceso de eficiencia de ciclo de 0.15%. Se pueden hacer mejoras y a continuación las veremos en el mapa que vamos a empezar a trazar del estado futuro. Pero antes de eso, hay que plasmar el takt time respecto a la información que ya hemos obtenido. Si se dan cuenta, ahí se puede ver en una línea cuánto es nuestro takt time. Y pues vamos a comparar el tiempo de ciclo individual con el general de takt time. Podemos notar que los pasos de aplicación de crema de maní y el de mermelada están por debajo y eso es bueno, pero los que están por encima, que en este caso es el de empaque, no es bueno, no tienen que ser mayores. Y por eso es que en el BCM de estado futuro vamos a buscar que esto cambie. De hecho, si nos quedáramos con la situación así como estamos, se necesitarían horas extras de trabajo para poder cubrir la demanda del cliente, de acuerdo a lo que nos indica el ejemplo. Empezamos con los segundos trazos, los del estado futuro. Y una pregunta que se hacían las personas que hicieron este ejemplo es que si se iba a construir un supermercado de productos terminados o enviar al cliente directamente. Ellos decían que al producir solamente un producto y al tener una demanda del cliente estable, pues lo ideal sería solamente trabajar sobre pedido. Pero en la vida real esto no pasa siempre así. Es decir, que no siempre nada más hay una familia de productos, sino que hay más. Entonces, en estos casos sí se necesita poner un supermercado. Y eso fue lo que se hizo de todos modos aquí. Aquí tenemos el icono. Recordemos que el supermercado no representa un inventario como desperdicio, sino que es controlado. Ahora hay que pensar en que ese mercado pues se estableció que se van a almacenar 0.5 días de suministro de PBIA sándwich antes de ser enviados. En estos momentos hay que calcular también el tamaño óptimo de personal e implementar un flujo de una sola pieza. Los operadores, como ya hemos dicho anteriormente, trabajaban de forma aislada, es decir, que trabajaban por su cuenta y a su propio ritmo, pero siempre que sea posible hay que intentar que trabajen a uno mismo o que trabajen al mismo ritmo de takt time. También recordando la gráfica que habíamos encontrado de cómo se veían los tiempos respecto al takt time, recordemos que el del empaque estaba por encima y eso es lo que se necesita arreglar. La solución que proponían es balancear el trabajo e implementar el flujo de una sola pieza. Por eso es que el equipo primero calculó el tamaño óptimo de personal para el proceso completo de producción de sándwich y al hacerlo dividieron el tiempo de ciclo total de producción de un sándwich, que es de 97 segundos, entre el takt time, que es de 38.6 segundos. Y como resultado obtuvieron un tamaño óptimo de personal de 2.5 operadores, pero como no puedes dividir una persona a la mitad, pues se quedaron en 3. Y bueno, algo a destacar aquí es que si el equipo empieza a reducir su tiempo de ciclo total, entonces muy probablemente después ya no necesiten 3 operarios, sino 2, por ejemplo. Y ese último, pues ocuparlo en algo que agregue valor. Una decisión que también se tomó fue que se trabajara ahora con una celda de trabajo en forma de U, que es la que encontramos como una tipo C hacia abajo. Ese icono no se explicó hace rato, pero significa celda de forma de U o de manufactura. Y ahí pueden trabajar los 3 operarios con el sistema de flujo de una sola pieza. Una vez que el trabajo fue distribuido, el equipo pudo producir ya un sándwich de la empresa PBJ en aproximadamente 32 segundos, pero el tiempo de ciclo total para que ese sándwich esté completado es de 97 segundos. Ahora podemos ver el flujo ya con más iconos, perdón. Y pues cuando el flujo, según el ejemplo de una pieza, no es posible, hay que jalar. Se puede decir que para jalar vamos a utilizar los iconos de Kanban
y es lo que ya podemos ver como un cambio en esta imagen. Por lo cual vamos a explicar un poco sobre en qué consisten estas Kanban. Sé que Kanban no es el objetivo de este video, pero rápidamente podría decir que cuando un cliente envía una orden de 10 sándwiches de PBJ, lo que se supone es que una cantidad que normalmente ordenan es esa, la de 10. Entonces, hay Kanbans de retiro de 10 sándwiches que son enviados al supermercado de productos terminados. El operador que envió jala una paleta de 10 sándwiches y los envía al cliente. Y como ahora va a dejar un vacío en el supermercado, pues se tiene que utilizar un Kanban de producción para producir 10 sándwiches y este va a ser enviado a la celda 1 de producción, a la celda de manufactura. Y aquí, pues el Kanban de producción, básicamente lo que nos está tratando de dar a entender es que, oye, acabamos de enviar 10 piezas de sándwich y ahora necesitamos rellenar ese vacío. Así que ayúdanos a hacer otras 10 piezas de sándwich, por favor. Se están solicitando. Además, el equipo de cadena de suministro también, de acuerdo al ejemplo, estuvo trabajando con su proveedor y negoció entregas cortas, pero frecuentes, lo cual se le conoce en inglés como milk run. También está plasmado ahí en el mapa y permite al equipo solamente almacenar 0.5 días de pan en un supermercado de trabajo en proceso, WIP, localizado antes de la celda de trabajo de U. Y pues como habíamos estado mencionando, un Kanban y un puesto Kanban son símbolos en forma de meta en un BCM. Son usados para indicar la reposición de este supermercado WIP del que estábamos hablando. Ya finalmente, la implementación de Kanban permitió al equipo eliminar su programa de producción MRP y convertirla en un sistema ERP. Y esto pues ya es un paso significativo. Ahora hay que mejorar la comunicación. Habíamos hace rato plasmado flujos de información en nuestro mapa de estado actual, pero tienen que ser mejorados. ¿Por qué? Bueno, algo que había pasado es que la información no estaba equilibrada. Es decir, que en lugar de programar cada uno de los pasos como si estuvieran aislados el uno del otro, pues lo ideal es que se programe solamente con un solo proceso para que sea más sencillo. Y este se le denomina proceso marcapaso, ya que va a establecer el ritmo de todo el sistema. Y ahí podemos ver que solamente fluye a través de un solo sistema de información. Como habíamos estado mencionando, lo de la comunicación, que es importante. Ahora también podemos notar ya en la línea que trazamos siempre abajo y esta caja que contiene ya datos definitivos, se puede decir que se encontraron varias mejoras. Ya implementándolas en este BCM de estado actual, el tiempo de espera cambió de 2.39 días a solamente 1. Y la eficiencia del ciclo de procesos cambió del 0.15%, o sea, del 0.15% al 0.358%. Y bueno, ya después de eso se tiene que hablar del plan de acción y cómo lograr hacer los cambios que se han encontrado en el BCM del estado actual al BCM de estado futuro. Pero antes de eso, retomemos lo que mencionábamos sobre marcapasos. Se puede decir que la definición de marcapasos es que aquel paso más cercano que esté al cliente en el proceso, es decir, aquel en el que fluyen los pasos anteriores, es en el que debemos concentrarnos. Y en nuestro ejemplo, el envío debería ser el marcapasos, ya que el supermercado, después de la célula de producción U, técnicamente pues ya impide el flujo. Entonces se decide programar la producción en el paso de envío y una vez que el envío recibe la instrucción de que deben producir, este alertará al proceso anterior o aguas arriba a través de un Kanban. También el equipo decidió pues, circular la comunicación con sus clientes y proveedores. Estas dos formas de comunicación ayudaron a todas las partes involucradas a prepararse para acontecimientos que eran, por ejemplo, las fluctuaciones que puede haber en la demanda.
Hace rato cambié la diapositiva por accidente, pero finalmente, pues, pudiera mencionar unos últimos consejos que son tomados, que pueden tomarse en cuenta para trazar un BCM. Repasando un poco, hay que hacerlos en tiempo real, en piso. De nada sirve que quieras hacer un BCM desde tu oficina, porque en tu oficina nada más vas a querer dibujar lo que tú crees que hay en el proceso. Al contrario, que si vas realmente a donde se está llevando a cabo, debe haber un líder y este debe de preferencia pues, tener su equipo en el que todos participen. Hay que buscar ir de atrás hacia adelante, pero sobre todo hay que también preguntar cualquier cosa y evitar hacernos suposiciones. Recordemos que no se plasma lo que creemos que debería estar, sino lo que realmente hay. Y después de todo, pues el equipo debe estar de acuerdo en el análisis una vez que ya lo hayan completado. Recordemos que cuando ya se hicieron estos dos mapas, ahora sí podemos empezar a hacer planes para la mejora y decir, de acuerdo a lo que nos salió en este mapa, entonces utilicemos estas herramientas de Lean. Ya todo habiendo sido documentado de una forma organizada y no solamente por suposición. Por último, ya para cerrar esta presentación, quisiera despedirme con la siguiente frase, la cual es de Learn to See, observar para crear valor, de Lean Enterprise Institute. Siempre que hay un producto para el cliente, hay una cadena de valor y el reto consiste en poder verla. Muchas gracias por su atención y con esto concluimos la presentación de cómo construir un BCM.